Las sociedades profesionales podemos definirlas en un sentido amplio o en un sentido más estricto. En un sentido amplio son sociedades de prestación de servicios. Esto engloba desde sociedades de abogados, economistas, médicos, arquitectos, pero también otras profesiones como informáticos o asesorías, consultorías o una empresa de publicidad, por ejemplo. En un sentido más estricto, solo son sociedades profesionales aquellas para cuyo ejercicio se requiere titulación universitaria e inscripción obligatoria en un colegio profesional. Estas sociedades, en sentido estricto, quedan sujetas a un régimen jurídico especial que es la Ley de Sociedades Profesionales. Tanto en uno como en otro caso, la característica de las sociedades profesionales es que la principal aportación del socio a la sociedad no es capital, no es dinero, sino es el conocimiento, es el capital intelectual. Es decir, el activo de estas sociedades está formado por un activo intangible que precisamente no consta en los balances, que es el conocimiento de los socios, el trabajo de los socios a la sociedad, la experiencia que acumula la sociedad y la cartera de clientes. Las sociedades profesionales, en un sentido estricto, es decir, las sujetas a la Ley de Sociedades Profesionales, tienen 4 características que principalmente las distinguen del resto de sociedades de capital. La primera es las prestaciones accesorias, es decir, los socios son socios precisamente porque aportan su trabajo a la sociedad y tienen la obligación de prestar su trabajo. En el día que dejen de hacerlo, dejan de ser socios. Por tanto, está ligada la condición de socio a las prestaciones accesorias. La segunda característica es la exclusividad. Estas prestaciones accesorias, este trabajo en favor de la sociedad, tiene que ser en régimen de exclusiva, salvo que haya un acuerdo unánime de todos los socios. Esto implica que un socio profesional no puede facturar por su cuenta ni puede trabajar para terceros. La tercera característica es el derecho de separación. En las sociedades profesionales, el socio en cualquier momento y de forma discrecional puede decidir marcharse de la sociedad y la sociedad está obligada a comprarle sus participaciones. Y la cuarta característica es la valoración de estas participaciones. La Ley de Sociedades Profesionales permite que en los estatutos se pacte un método de valoración de las participaciones, que no necesariamente tiene que ser a valor real. Es decir, en este sentido se separa del régimen de la Ley de Sociedades de Capital, en el que las participaciones siempre tienen que ser valoradas a valor real y no se puede pactar un método de valoración en los estatutos. Cuando se da una situación de conflicto en las sociedades profesionales hay que tener en cuenta 3 aspectos principalmente. El primero de ellos es el derecho de separación discrecional que tiene el socio, es decir, el socio que se quiere marchar o que plantea el conflicto, desde el principio puede ejercitar ese derecho de separación. Con lo cual habrá que ver si en estatutos está pactado un método de valoración, porque si no, se designará un experto independiente por el registro mercantil que será el que realice esa valoración de las participaciones. La segunda cuestión a tener en cuenta es qué pasa con la cartera de clientes. Esto es lo más importante dentro del conflicto y donde se va a centrar el foco de la negociación. Es decir, el socio que se separa normalmente se va a querer llevar una parte de la cartera de clientes, posiblemente también una parte del equipo de profesionales, y entonces habrá que ver dónde se puede establecer un corte en esa cartera, qué asuntos hay pendientes de facturar, cuáles no, etcétera, etcétera. Y una tercera cuestión importante a tener en cuenta es la valoración, ¿no? Si se va a hacer una valoración, salvo que esté pactada en estatutos, si se va a hacer una valoración basada en el método de descuento de flujos, que es el comúnmente aceptado, habrá que tener en cuenta cómo afecta la separación del socio a la valoración y a la generación de caja en el futuro de la sociedad. En cualquier caso, lo que sí que es recomendable es que en caso de conflicto en las sociedades profesionales, contar con un asesoramiento tanto jurídico como económico para poder realizar una valoración ajustada y realista. Y a ser posible, pues siempre es mejor llegar a un acuerdo, porque si no, lo que más se resiente siempre en estos conflictos es precisamente el negocio y la cartera de clientes.